Ahora continuamos con nuestra implementación de nuestra entidad libro. Entonces vamos a ubicar dentro de nuestro package entity, clic derecho, new Java class y decir nuestra entidad libro. Entonces nuestras entidades deben estar en singular siempre. Y voy a tomar la estructura del libro para poder guiarme de manera más fácil. Tengo acá el libro, vamos a borrarlo como comentarios. O acá en la parte inferior vamos a poner. Y luego iremos mapeando. Ya. Lo primero que necesitamos es, vamos a utilizar los Lombok Annotation. Recuerden, Lombok Annotation. Annotations. ¿Por qué? Porque no queremos estar escribiendo los getters y setters manualmente. Entonces, ¿qué voy a utilizar primero? La anotación getters, ¿no? Para los encapsulados. La anotación setters. Constructor sin argumento. Constructor con argumento. Y de paso voy a aprovechar en utilizar el patrón builder. Recuerden para qué era el patrón builder. Cuando nosotros tenemos múltiples o muchos atributos, ¿no? Y se nos hace más complejo pasar por constructor. Entonces es recomendable utilizar el patrón builder, ¿no? El cual nos va a permitir construir de manera más dinámica nuestros objetos. Más flexible sería el término. Entonces ahora sí necesitamos las anotaciones de JPA. Vamos a decirle que este clase es una entidad. Entonces @entity. Luego vamos a indicarle en qué tabla está o cómo se llama la tabla. El nombre de mi tabla se llama libros, books. Vamos a indicar que esta entidad debe implementar la interfaz serializable. Y me está diciendo, dado que este clase o esta entidad, si esta clase lo has agregado a la anotación entity, necesito que puedas definir cuál es el ID o cuál es el campo que vas a utilizar como primary key. Entonces vamos a empezar a utilizar acá @ID. Entonces va a ser de tipo entero, ¿no? Identity, ¿no? El tipo de generación. Luego vamos al siguiente campo, es el ISBN. Luego el título del libro, el title. Luego tenemos los autores. Vamos a ocultar esta parte inferior, ¿no? Los autores. La edición de tipo string. El año de publicación te vamos a ponerle como valor numérico. Todavía no vamos a trabajar las relaciones, vamos a decir @column. Vamos a decir acá name, publisher ID, luego la fecha de creación, local date y el estado. Entonces sí que lo importa en la parte superior el package, de derecho import. Entonces tendríamos el ID, el ISBN, el título, los autores, la edición, el año de publicación, el ID de la editorial, la fecha de creación y el estado. Bien. Una vez definido nuestra entidad, ahora vamos a crear nuestra interfaz repositorio. New Java class y ahí seleccionamos nuestra interfaz. Nuestra interfaz se va a llamar book repository. Va a extender extends JPA repository. Nuestra entidad se llama libro y nuestro identificador no es de tipo entero largo, sino solamente un integer. Si ves dentro, JPA repository, ¿no? Hereda de otras interfaces, list CRUD repository,
También acá el list pagination and sorting repository. Esto nos va a ofrecer los métodos para la paginación. Y también acá nos va a extender de la interfaz para escribir nuestros queries, ¿no? Entonces ya tengo definido nuestro libro, repositorio del libro, format codec. Ahora necesitamos crear nuestros DTOs. Entonces voy a proceder a hacer lo mismo a nuestros DTOs. Derecho new, Java class book. Puede ser summary, por ejemplo, summary response. Creo que es doble M, ¿cierto? Sí. Rename. Luego voy a necesitar new Java class book detail response. Otro DTO new Java class overview response. Overview response. Y vamos a tener otro response. DTO new Java class response y uno para el request. Okay. Digamos que el equivalente casi al 100% va a ser el detail. Entonces lo que voy a aprovechar es ir a la entidad. En este caso, a diferencia de categoría que teníamos, por ejemplo publisher name, voy a utilizar los atributos sin variar. Entonces, para tener los dos ejemplos también, pues lo primero que vamos a hacer es quitar las anotaciones de JPA. Nuestros DTOs no van a tener o no requieren de esas anotaciones. Entonces, voy a proceder a quitarlos. Ok, está bien, listo. Y vamos a decir acá, como siempre, implementar la interfaz serializable. No necesito la importación de JPA. Aquí necesitamos nuestro Slumbook annotation. Ok, entonces, ¿qué cosas voy a anotar acá? Nuestros getters. Ahora nuestros @setters. El constructor con argumentos. Primero sin argumentos, luego el constructor con argumentos. Y nuestro conocido patrón builder de Loombook. Listo. Entonces voy a copiar tal cual para llevarme al overview. Vamos a ir acá, implementar la interfaz serializable. Entonces, el overview, por ejemplo, va a tener el ID, el nombre, el autor, digamos que algo así. Digamos que algo así. El overview va a tener el ID, el ISBN, el title, el autor, el año de publicación, la edición. Entonces, ahora supongamos que el summary va a tener menos implement serializable. En el summary solo, por ejemplo, voy a mostrar el ID, el título, y podría mostrar, no sé si la categoría y por ahí el título.
ni siquiera sin los autores, ¿no? Para tener nuestras variables. Estamos armando nuestros DTOs. Estos DTOs tú vas a armar de acuerdo, por ejemplo, ¿no?, cómo necesita los datos el frontend. Ahora estamos haciendo, digamos, que un ejercicio en la cual vamos a tener varias variantes, que al final toda esta información se va a alimentar de la entidad libro o book. Entonces en response vamos a utilizar similar a lo que estaba en editorial. Vamos a implementar la interfaz serializable. Vamos a mostrar solo el ID, y quizás podría mostrar también el ID de categoría, y así podría tener así, ¿no?, el ID, publisher ID, el status. Ahora para el request, casi vamos a mostrar. Pues acá en el summary me falta los lombok annotation. Lombok annotation, básicamente mis getters. Ahora mis setters. Constructor con argumento, constructor sin argumento. ¿Qué pasó? Allá. Y nuestro patrón builder. Builder de lombok. Listo. En el response también nos falta. Ok. A ver, para formatear es Shift Command L. Creo que en Windows es Control Shift L. Pues vamos a definir nuestro método request. A ver. Ok, el estado y la fecha de creación. El estado lo vamos a llenar nosotros. No vamos a pedirle al, digamos que al frontend. La fecha de creación lo va a llenar automáticamente. Ahí nos falta definir que la fecha se llena automáticamente. El identificador se va a autogenerar. Vamos a enviar el código ISBN, el título, los autores, la edición, la fecha de publicación y el ID de la editorial. Entonces el response request, falta acá, vamos a decir que implemente la interfaz serializable. Entonces vamos a revisar. En el detalle va a ser el equivalente casi al 100% que mi entidad. El overview me va a mostrar estos datos menos el estado y la fecha de creación. En el summary voy a mostrar menos datos, el ID, el SBN, el título y la categoría, la editorial. El response vamos a mostrar el ID, el identificador del editorial y el estado. El request, no, toda esta información necesito para que se cree un nuevo libro. Entonces hasta ahí estamos bien. Lo que nos falta ahora es en el libro indicarle que la fecha de creación ya se pueda poblar automáticamente, ¿no? Creation timestamp. Listo. Entonces ahora voy a crear el mapper. Comando más C, clic derecho, new, Java class, book mapper. Esto no es una clase, vamos a decir que es una interfaz. Ok, si recuerdan, acá hemos definido, por ejemplo, nuestra interfaz, ¿no? ¿De qué tipo va a ser, ¿no? Nuestro mapper es de tipo Spring. Vamos a utilizar ello. Ok. Entonces vamos a revisar nuestros DTOs. Vamos a trabajar por el... De repente vamos del detalle al overview, al summary, al response y al request. Entonces nos ubicamos en el mapper del libro. Déjame ver. No, acá es control. No, este de acá no viene acá. Control Z.
Estoy equivocando. Este tiene que ir en el mapper abierto, el repositorio. Acá, en el mapper. Acá. Listo. Ahora, aquí. Vamos a decirle book detail response to detail response. Entonces, ¿de dónde vamos a poblar esa información? De la entidad libro de que está en mi package entity. Acá, la que está en el entity. Entonces, como los nombres de los atributos son iguales, no necesito ponerle, digamos, el @mapping. ¿Ya? Book, tenemos overview response to overview response. Luego vamos a decir acá book summary, y ahora tenemos el book response to response. Ahora sí vendría la inversa, desde el book request, del request pasarle a la entidad request y ahora vamos a hacer un update, pero acá vamos a indicarle que este es arroba target mapping target. La diferencia con editorial, ¿no? Recuerda, cuando los nombres varían, hay que, con @mapping hay que decirle, ¿no?, qué campo con qué campo. Cuando son los campos, digamos, a nivel de DTO son los mismos, lo que está variando es la cantidad de atributos. Entonces acá en el mapper, ¿no?, del libro no necesito especificarle, ser explícito, automáticamente lo va a resolver. Vamos a ejecutar, vamos a ver que siga funcionando. Ok, no debe haber afectado a mi implementación anterior. Entonces voy a hacer la consulta de las editoriales. Y efectivamente sigue funcionando hasta ahora.